allí, Señor Dios mío, cada día más, Señor, guardados, protegidos, amparados bajo la sombra de tu mano poderosa, Señor Dios mío. Gracias a ti, oh Rey de Gloria, gracias te damos, oh Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia y tu bondad, Señor, inmensurable, Señor, en mi hermano, en mi hermana, Señor Dios mío, tu gloria y tu poder, Señor, en sobremanera, Señor, en la vida espiritual, en su vida física, Señor Dios mío, en su vida material, Señor Dios mío. Gracias, poderoso Dios. Gracias, oh Dios mío, y por tu palabra que nos da, Señor Dios mío, esa seguridad, esa certeza, Señor, de que tus palabras son fieles y que son verdaderas, Señor Dios mío. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Pueden estar sentaditos? Gloria a Dios. Vamos a ver por la palabra 10 razones para leer la Biblia. Vamos a ver las 10 razones para leer la Biblia. ¿Cómo se llama el título de este mensaje? Las 10 razones para leer la Biblia. Entonces lo vamos a ver punto por punto, a ver hasta dónde nos puede alcanzar. En primer lugar, una de las primeras razones por las cuales debemos hacerlo para leer la Biblia es para saber a dónde vamos. El primer punto sería para saber a dónde vamos, porque sabemos ciertamente que estamos aquí, pero lo que debemos de saber hacia dónde es que vamos, hacia dónde es que nos dirigimos. Y una de las razones principales por las cuales debemos de leer la palabra de las Escrituras es para saber a dónde vamos. Y para eso vamos a Salmos 119. Vamos a leer leyendo varios textos de la Biblia, así que ustedes van a estar ahí moviéndose con la palabra. Salmos capítulo 119, versículo 133. Salmos 119, versículo 133. Y nos dice de la siguiente manera: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Hacia dónde vamos con la palabra de Dios? Dice aquí, son ordenados. ¿Para hacer qué? Para ser ordenados en primer lugar por la palabra de Dios, y que ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros. ¿Hacia dónde vamos? Hacia esa parte donde dice iniquidad, ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Hacia allá vamos. Que ninguna maldad, ningún pecado, ninguna clase de mal estará sobre nosotros. Entonces nosotros apuntamos hacia la santidad. Vamos hacia allá, cada día a mejorar. Que en la palabra de Dios, en nuestro caminar, siempre está ahí la palabra de Dios, leyéndola, escudriñándola, para nosotros poder ser libres de todas esas cosas, de toda iniquidad, de toda maldad. Entonces vamos hacia allá, vamos a mejorar, vamos a hacer cada día mejor por la palabra de Dios. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia lo mejor de lo mejor, en santidad. Ordena mis pasos con tu palabra, son ordenados nuestros pasos, y de esta manera ninguna iniquidad, ninguna cosa mala podrá venir contra nosotros. En segundo lugar, el segundo punto de las razones por las cuales debemos de leer la palabra de Dios es para tener sabiduría. Entonces, el primer punto ya vimos que es para saber a dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. El segundo punto, para tener ¿qué? Sabiduría, inteligencia de parte de Dios. Y para eso vamos a Salmos capítulo 19, el versículo 7.
Salmos capítulo 19, versículo número 7. Salmos 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿qué? Al sencillo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios lo que hace también es darnos sabiduría, entendimiento de las cosas. El que falta de sabiduría, pida a Dios, que el Señor se la entrega, el Señor se la da, y eso lo obtenemos es leyendo la palabra de Dios, escudriñándola. Hay que estar leyendo la palabra de Dios, y no solamente leerla, sino escudriñarla, mirar qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo en ese momento. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, ya el Señor ya nos dijo ahí. El Señor nos enseña la sabiduría. O sea, no vamos a ser personas necias, personas duras de corazón, sino que vamos a ser unas personas totalmente entendidas de parte de Dios, y podemos ser perfectos en nuestros caminos, en nuestro caminar, ser bien prudentes en la palabra de Dios, y el Señor nos va a dar esa inteligencia. Pero ¿de qué manera la podemos hacer? Leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo le sacamos filo a esta espada? ¿De qué manera? Leyéndola, escudriñando es que podemos sacarle filo. Si usted la deja por ahí, pues no sé, eso no, va a quedar sin filo. Y una manera de usted poder combatir las fuerzas del mal es leyendo la palabra de Dios, y con eso le va a sacar buen filo y va a poder herir a sus enemigos. ¿Cuál es el enemigo? El enemigo de nuestras almas, ya lo conocemos, es el enemigo, el Satanás, el diablo, que anda como león rugiente esperando a ver a quien devorar. Y la palabra de Dios es la que nos va a dar sabiduría, esa prudencia de saber y poder entender que el enemigo está ahí acechando, y que debemos de tener mucho cuidado. Otra de las razones, la tercera razón para leer la palabra de Dios, es para tener éxito, para tener triunfos en la vida cristiana, en la vida espiritual. El primero fue entonces que vamos a saber para dónde vamos. Lo segundo es para tener sabiduría de Dios. Lo tercero, para tener éxito en la vida espiritual, física, bueno, en todas las áreas de nuestra vida. Josué 1:8, que ya todo ya lo hemos leído y que ya lo sabemos hasta de memoria. Josué 1:8. Josué 1:8. Para tener éxito en nuestra vida. Hay muchas personas que quieren progresar y avanzar, pero la única manera es esta: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá como bien. De día y de noche debemos de meditar de la palabra de Dios, en toda hora, en todo momento meditar la palabra de Dios, no dejar que ningún pensamiento diferente que usted sabe que no le va a edificar, que no le va a ayudar para nada, usted lo va a desechar, lo va a echar fuera, y va a estar meditando en la palabra de Dios, porque esa es la única manera de nosotros tener éxito en nuestra vida espiritual, porque entonces harás prosperar tu camino y todo nos saldrá súper bien. Éxito en la vida espiritual, en nuestra vida física, en todas las áreas de nuestra vida. No se apartará de tu boca este libro de la ley. Usted estará hablando, estará testificando de día, de noche, en toda hora, está momento, y no ponerle cuidado a cosas diferentes. Hay personas que andan hablando cosas diferentes a lo de la palabra de Dios, usted sabe, chismes, palabrerías,
cosas que son vanas, cosas que no edifican. Todo esto hace que no avance en nuestra vida espiritual, sino que antes, por el contrario, quede estancado, quede ahí quieto, y no vamos a tener éxito de ninguna manera, porque la palabra de Dios no está en nuestra vida. Hay que meditar de la palabra de Dios. ¿De qué manera? De día, de noche, en todo momento, estar pensando, meditando en la palabra de Dios, pensando en ella, en su palabra, de que el Señor cumple todo lo que Él ha hecho en su palabra. Primero vimos a dónde vamos. Primero, a tener sabiduría, a tener éxito. Otra razón para leer la palabra de Dios es para una vida pura. Vamos a Salmo 119:9. Para una vida pura, para una vida pura. Salmo 119:9. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y todos acá somos jóvenes. Alcen la mano los que son jóvenes. Todos somos jóvenes. Hermano, usted que tiene canas, usted también alce la mano, porque somos jóvenes. Somos del Señor. El Señor nos rejuvenece. Mire que nosotros físicamente vemos la persona que se está arrugando, que está quedando como un acordeón. Sí, eso es verdad. Eso es. Pero Dios no nos mira de esa manera. Dios nos mira una manera especial, allá por dentro. Y es un ser interior diferente, que es renovado cada día, que es brillante, que es limpio, que es gloriosamente hermoso, que alumbra, porque somos luz en medio de las tinieblas. Entonces usted es una persona joven. Sí, Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, guardando la palabra de Dios, vamos a guardarnos de toda esa clase de tentaciones y de cosas que llegan a vidas y por haber. Para tener una vida pura, santa, delante de Dios, debemos de guardar su palabra. Otra manera de las razones por las cuales debemos de leer la palabra de Dios es para obedecer a Dios. Salmo 119, 33 y 35. Salmo 119, 33 y 35. Salmo 119, 33 y 35. Dice la palabra: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y cumpliré de todo corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin de mis días, para entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. ¿La vamos a qué? A obedecer. Leyendo la palabra de Dios, mirando la palabra de Dios, estar ahí atento a la palabra de Dios, y como les dije, guardando su palabra y dando, teniendo en nuestro corazón, dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. De esta manera la podemos cumplir. Podemos cumplir la palabra de Dios y obedecerla. La podemos paso a paso cumplirla fielmente sin ningún problema, porque el Señor es el que nos ayuda a fortalecernos y decirle: Señor, gracias porque voy a obedecer tu palabra, voy a lograr hacerlo en tu nombre. No es con nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza del Espíritu Santo de Dios, que lo podemos lograr, que lo podemos hacer. ¿Cuántos están de acuerdo? Gloria a Dios. Sí, porque es que como los veo como calladitos, pero debe ser que están meditando en la palabra, ¿cierto? Están meditando en la gloriosa palabra de Dios. Veamos también entonces que la palabra de Dios debemos de leerla para tener gozo. Para tener gozo, porque hay personas que viven cada día muy tristes, cada día como muy acongojados. Cuando usted vea
una persona así, entonces usted le va a enseñar de la palabra de Dios. Porque no puede estar triste, corazón que tiene a Cristo, de haber gozo. Y entonces la palabra de Dios dice que debemos de leerla para tener gozo. Y la palabra de Dios nos da esa alegría, esa felicidad de que hay muchas cosas, muchas promesas de Dios que están ahí y que Él nos las entrega a nosotros. Y cuando el Señor nos entrega cosas a nosotros, nosotros nos vamos a poner tristes. ¿Sí? ¿Usted se pone triste cuando recibe? No, nos vamos a poner gozosos, alegres. Y más en estos días que dan regalos, bueno, uno se pone bien contento. Y aquí la palabra de Dios nos dice que para tener gozo, Salmo 119, versículo 15, 16, Salmos 15, 119, 15 y el 16. Salmo 119, versículo 15 y 16. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Aquí dice, considera tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, en tu palabra. Entonces la palabra de Dios es la que nos da ¿qué? Gozo. ¿Gozo de qué? ¿Alegría de qué? De que vamos a recibir esa bendición, esa corona, esos regalos que el Señor nos tiene en las moradas celestiales, y nos vamos a poner todos alegres, todos felices de recibir todo eso. Entonces, al leer nosotros la palabra de Dios, vamos a recordar que debemos de vivir una vida de gozo, de alegría. Primero dijimos entonces que debemos de guardar o debemos de tener bien en cuenta la palabra de Dios, y ella es la que nos da estas razones, que es hacia dónde vamos, nos da sabiduría, nos da éxito en la vida, nos da una vida pura, nos ayuda a obedecer para tener gozo. Entonces la palabra de Dios es la que nos da gozo, para aumentar la fe. La palabra de Dios la leemos para que Dios nos aumente cada día en fe. ¿Cuántos quieren fe? Si tuviera fe como un grano de ¿qué? De mostaza, diríamos, Señor, haga esto, y el Señor lo hace, porque tenemos esa seguridad, lo creemos de que el Señor lo hace. Tenemos esa seguridad de que Dios lo hace, lo creemos por su palabra. ¿Se acuerda del centurión que le dijo, no es necesario de que tú vayas a mi casa, solamente tu palabra, dila y será hecho? Eso es ¿qué? Fe. Y la única manera de hacerlo es por la palabra. Aquí lo dice Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Estamos en la séptima razón de las razones por las cuales hay que leer la palabra de Dios para aumentar la fe. Este sería el número 7. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La única manera de usted aumentar en fe es escuchando de la palabra de Dios, escuchando de la palabra de Dios, escuchando música cristiana, escuchando los mensajes de Dios, estando en congregarnos y estar nosotros en la palabra de Dios es la que nos ayuda, porque el oír por la palabra de Dios es la que nos aumenta la fe. Usted deje de congregarse y usted se va muriendo espiritualmente. Usted va menguando en fe. Ya cuando menos piense, ya quedó como un ateo, quedó como en nada. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios es la que nos ayuda. Como quien dice, y muchas veces se ha dicho, que por un oído entra y por el otro se sale. ¿Cómo le parece? ¿Será que eso es oír la palabra de Dios? No, porque la palabra de Dios nos dice que también no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Vamos a practicarla, vamos a ponerla por obra.
para aumentar la fe. La palabra de Dios la utilizamos para también encontrar liberación. Son rotas esas cadenas, son rotas esas ligaduras de los hijos, de los papás, de los tíos, de las tías, de los nietos, son rotas esas cadenas. Hay personas que necesitan ser libres por la sangre poderosa de Cristo Jesús. Anoche o antenoche vino una hermana para traer su nieto, que para que oraran por él, porque este muchacho necesita liberación. ¿Por qué? Porque es que hace esto y esto y esto y esto y esto. Entonces la palabra de Dios es para eso también, para que la persona sea ¿qué? Libre por la sangre poderosa de Cristo Jesús. Y la única manera es, ya sabe cómo, meditando, leyendo la palabra de Dios. Juan 8, 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. Juan 8, 31 y el 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Entonces la palabra de Dios lo va a libertar, va a hacer rotas las cadenas. Usted ha visto los testimonios de varias personas que han escuchado por primera vez en la radio o en la televisión o en la iglesia, han escuchado la palabra de Dios y por allá sienten algo y son libres de sus opresiones, libres de los vicios, libres de muchas cosas que hacen que la persona quede de esa manera, por la palabra de Dios, quede libre de todas esas ataduras, de esa violencia. Hay muchas personas que son violentas, son personas que son totalmente duras de corazón, y la palabra de Dios es la que lo va a hacer libre por la sangre poderosa de Cristo Jesús a través de su palabra. Muchas veces nosotros también a veces necesitamos cierto momento de estar libres. ¿De qué manera? Porque es que hay muchos que están cargados, todavía están cargados con el hermano, con la hermana, con el tío, con la tía, con todo el mundo. Hasta el perro no se salva. Pobre perrito, le dan duro al perrito, le dan duro al gato, y le dan duro al esposo o a la esposa, en fin. Y esa persona también necesita ¿qué? Ser libre, porque hay personas que vienen a la iglesia, pero vienen son como cristianos, entre comillas. ¿Por qué? Porque vienen, pero después allá son otra persona diferente. Esas personas necesitan ¿qué? Ser libres. Y por cierto, son personas que no pasan el tiempo leyendo de la palabra de Dios, y por eso es que como que se van encadenando, se van o matando ellos mismos, y necesitan ser libres por la palabra de Dios. Y conoceré la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Él es el que da la libertad. Para tener paz, hay muchos, esa es otra de las razones por las cuales hay que leer la palabra de Dios, para tener ¿qué? Paz. Y de eso sí que se está escuchando ahora mucho, ¿no? Se está utilizando paz, 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 paz. Sí, pero paz, paz, paz de otra manera. Esa no es la paz que el Señor, porque el Señor quiere es una paz duradera. Hay paz en estos tiempos de Navidad, hay paz. En los tiempos de Semana Santa hay paz. ¿Y los otros días qué? No, la paz es duradera, es eterna en el corazón de la vida del hombre, de la mujer. Es una paz gloriosa que sobrepasa todo entendimiento, y por lo tanto la persona, lo más glorioso, lo más lindo es tener ¿qué? Tener paz en el corazón, tener paz en su vida. Salmo 119, versículo 165. Salmo 119, versículo 165. Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo.
La palabra de Dios es la que nos da esa paz, esa tranquilidad. Cuando la escuchamos, cuando la meditamos y cuando colocamos la música cristiana, se siente algo diferente, se siente como algo especial en el corazón, se siente gozo y se siente libre y empieza a cantar y no me importa que los demás me escuchen porque estoy hablando, estoy glorificando el nombre del Señor, así los demás vecinos me digan que soy un loco, que se me zafó un tornillo o que se me está saliendo la teja, ¿cierto? Ese se chifló. Pero es que lo que ellos no saben es que tenemos esa paz gloriosa de parte del Señor. Lo que dije yo, o lo que hemos repasado, tenemos esa fe, sabemos para dónde vamos, sabemos de la palabra de Dios porque tenemos éxito, tenemos ese triunfo. Y entonces las personas nos ven diferentes, nos ven algo especial, porque ellos se dan cuenta que nosotros obedecemos, somos unas personas diferentes, porque tenemos gozo en nuestro corazón, porque nos dicen, oiga, ¿usted cómo hace para ser una mujer así? Porque la palabra de usted misma contesta y dice, porque la palabra de Dios me dice que la mujer sabia edifica su casa. Entonces la mujer queda, ¿cómo así? Nosotros estamos dando testimonio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos hace todo eso. La palabra de Dios es la que nos santifica. La palabra de Dios es la que nos hace unas personas totalmente ¿qué? Diferentes. Para distinguir entre el bien y el mal. Una de las razones por las cuales debemos de leer la palabra de Dios es para distinguir entre el bien y el mal. ¿De qué manera la podemos hacer? Leyendo la palabra. De esa manera podemos nosotros discernir los espíritus. ¿De qué parte vienen? Es por la palabra. Le vienen con cosas extrañas, con cosas diferentes, pero usted dice, no, eso no es así. Usted tan pronto le llega una palabra, usted mismo se da cuenta por la misma escritura de que eso no es así, porque hay pensamientos, hay palabras que llegan y tratan como de desviar de los caminos de Dios, pero la palabra de Dios es la que nos enseña, y para eso está la palabra, para nosotros poder distinguir entre lo que está mal y lo que está bien. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En la palabra de Dios, con la palabra de Dios practicando en nuestro corazón, nos vamos derechito, nos vamos por donde el camino por donde debemos de andar, y no nos hace desviar de ninguna manera, porque sabemos lo que está bien. Y lo que está mal, ya lo sabemos. ¿Cuáles son las cosas que están mal? Idolatría, fornicación, adulterio, bueno, etcétera, 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 de las cuales nosotros ya sabemos que no debemos de andar, porque el Señor en su palabra nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal hecho. ¿Entendieron? Las 10 razones por las cuales debemos de leer la palabra de Dios. El primero, porque sabemos para dónde vamos. Lo segundo, porque el Señor nos da esa sabiduría, esa inteligencia, esa prudencia. Ustedes las mujeres son muy prudentes. Bueno, nosotros los hombres también. Para tener éxito. ¿Cuántos quieren tener harto éxito? Pero no éxito de almacén éxito, no, sino éxito, de triunfo en la vida escolar, en el trabajo, en el matrimonio. A ver, ¿dónde están los solteros? En el matrimonio. Los que tienen el trabajo, alcen la mano. Bueno, tener éxito en el trabajo, cada día mejorando, que el jefe se sienta bien agradado de usted. ¿Por qué? Porque usted tiene mucho éxito
porque hace las cosas bien, la hace rápido, la hace deprisa y rapidísimo. ¿Sí se da cuenta? Entonces el jefe se va a poner muy contento con usted, porque usted pone en práctica la palabra de Dios para una vida pura, una vida limpia, una vida transparente, una vida santa delante de la presencia de Dios. Por eso es que debemos de leer la palabra de Dios, para cada día ser el que sea santo, santifíquese más todavía, y eso lo hacemos por la palabra de Dios, para obedecerla. ¿Dónde están los que son desobedientes? Ahí, bueno, entonces debemos de obedecer la palabra de Dios. Debemos de leerla entonces, para tener gozo, no tener esa cara de limón ni de revólver, sino que en la palabra de Dios es la que nos da esa alegría de estar en su palabra, porque la palabra de Dios es como zambullirnos, como ir en el río de su presencia, y nos hace tener esa alegría en nuestro corazón, para tener esa fe, porque es que hay muchos que oran por la persona pero se muere. Entonces, bueno, eso a veces pasa, ¿no? Y por la voluntad de Dios o por alguna cosa, pero aquí la palabra de Dios nos dice que debemos de aumentar nuestra fe, debemos de seguir orando porque siga la lluvia, porque tenemos fe. Y la palabra de Dios entonces nos da ¿qué? Nos da esa paz, esa tranquilidad. Hay muchos que andan en contiendas, en pleitos, se agarran a puños, a patadas, o no puños y patadas, pero sí palabras hirientes, que eso también es terrible. Pero la palabra de Dios es la que pone paz en el corazón del hogar, paz en el corazón del esposo, de la esposa, de los hijos contra los padres, y los padres contra los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso solamente lo hace la palabra. No hay agarrones, no hay malos entendidos, sino que hay paz en nuestro corazón. Y ya por último, los 10 que ya vimos, este es el último que ya lo vimos, para distinguir entre lo bueno y entre lo malo. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos lo entendieron? Bueno, apláudele que el Señor vive. Gloria a Dios. Hermano, sonríe que Cristo le ama. Y la palabra de Dios es la que nos queda en nuestro corazón y debemos de ponerla en práctica. Como dije ahora hace poco, no siendo oidores solamente, sino hacedores de la palabra de Dios, y la vamos a poner en práctica. ¿De acuerdo? Gloria a Dios. Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque es la que nos alimenta, nos ayuda, porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Señor. Gracias a Dios para no tropezar, para no caer, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, por tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz y que nos da fuerza, Señor, para continuar y seguir.